costumbre que debemos de hacerlo, pero no solamente como un acto, ¿verdad?, ya tradicional, que cuando pasa la escritura todo el mundo se levante, sino más bien que tengamos presente de que lo que se va a leer y a predicar es la palabra del Señor. A mí me llama la atención cómo los judíos, la mayoría de ellos que no conocen a Cristo, no han nacido de nuevo, pero tienen una solemnidad a la escritura, ¿verdad?, que tanto así el predicador pues agarra los rollos y le da su beso y todo, ¿verdad?, y todo el mundo de pie y todo el mundo, porque es la palabra de Dios. Ese es el sentido de por qué nosotros queremos que cuando pase la escritura al púlpito nos pongamos en pie, no por el predicador, por la palabra del Señor. Muy bien, mis hermanos. Hay dos prejuicios. Un predicador dijo lo siguiente: hay dos prejuicios en contra del cristianismo que tiene a muchas personas alejadas de las iglesias cristianas y alejadas del Señor. Por un lado, están aquellas personas que ven a la iglesia como una especie de country club para gente buena y decente, en el que ellos obviamente no encajan. Esta persona o estas personas están conscientes de que el mundo, o más bien en el mundo, de que la gente que tiene un alto estándar moral de ellos se encuentra al otro lado de la verja. Y como presuponen que las iglesias están llenas de ese tipo de personas que son buenas, es obvio que ellos no tienen nada que buscar ahí. Ahora, como dijo este predicador, lo sorprendente es que hay muchos que al otro lado también hay personas o muchas personas que tienen un prejuicio exactamente opuesto. Ellos creen que los únicos que necesitan el evangelio son los que han tenido una vida abiertamente pecaminosa, problemática. Y como ellos tampoco se ven a sí mismos dentro de ese grupo, también se mantienen alejados de la iglesia. Así que, por un lado de la verja están aquellos que se abstienen de venir a la iglesia porque presuponen que las iglesias están llenas de personas buenas y decentes. Por el otro lado de la verja están las personas que creen o presuponen que a la iglesia va solo la gente realmente mala. Los drogadictos, prostitutas, narcotraficantes, toda esa gente mala, ¿verdad? Entonces, por un lado, unos no van porque creen que a la iglesia viene solo la gente buena y que ellos no calzan ahí. Y por el otro lado está la gente que cree que a la iglesia vienen solo personas realmente malas y que ellos tampoco calzan ahí. Veamos qué dice nuestro texto respecto a este pensamiento. Marcos capítulo 2 es el texto que vamos a estudiar hoy. Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17. Porque este texto tiene mucho que respondernos a estas dos clases de personas que hemos dicho el día de hoy. Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17. Dice así la palabra del Señor: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores?
Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Yo he titulado mi sermón: los pecadores también pueden ser salvos. Los pecadores también pueden ser salvos. Y por supuesto, es parte de un sarcasmo, ¿verdad? Los pecadores también pueden ser salvos. Así que si usted está en este lugar y usted es un pecador, hay salvación para usted igual que para mí. Veamos entonces, en primer lugar, a Jesús y los pecadores. Jesús y los pecadores. Notemos en el versículo 13 un momento. Dice el versículo 13: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. El versículo 13 nos dice que cuando la gente iba donde Jesús, ¿qué hacía Jesús? Ahora, debemos de meditar en lo que el texto dice y pensar, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra situación, a nuestra iglesia? Ahora, esta gente, dice el versículo 13, esta gente venía, o más bien tenía a Jesús como un maestro, porque ellos andaban siguiendo a Jesús. Donde quiera que estuviera Jesús, ellos seguían a Jesús. Ellos le tenían como un maestro, y realmente lo era. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta verdad del versículo 13 a nuestra vida, a la vida del día de hoy, de cada uno de nosotros, de cada una de las iglesias locales o de cada una de las personas allá afuera? Es más, le hago la pregunta, o más bien le hago otra pregunta, para que usted se conteste ahí en su mente. Según el versículo 13, ¿qué necesidad podemos ver en la humanidad según el versículo 13? Bueno, vemos una necesidad de que las personas andan buscando un maestro y por ende entonces hay una necesidad de una enseñanza, ¿verdad? Aplicación entonces para nuestras vidas. Si vas a escoger, y esto es una petición realmente pastoral, de corazón de un pastor. Si vas a escoger una iglesia, y debes de hacerlo, cada persona que ha nacido de nuevo debe de buscar una iglesia local. Preocúpate de que los encargados ahí de predicar sean verdaderamente maestros de las Escrituras. Porque esa gente tenían a Jesús como maestro. Y verdaderamente lo vemos. Y lo vemos una vez más ahora. Marcos lo vuelve a enfatizar. Venían a Jesús y les enseñaba una vez más. Igual que la semana pasada. Marcos quiere recalcar eso en nuestra mente. Entonces, si vas a buscar, y este consejo me hubiese gustado que me lo dieran a mí hace 16 años atrás. Si vas a buscar una iglesia, preocúpate de que los encargados de esa iglesia de predicar las Escrituras sean verdaderamente maestros de las Escrituras. No busques otra cosa. No te interese otra cosa que no sea eso. Una iglesia puede carecer de muchas cosas que tal vez otra sí puede tener. Pero de lo que no puede carecer una iglesia es de que el maestro o los maestros o los predicadores sean verdaderamente predicadores de la palabra de Dios. Si no hay una buena enseñanza por parte de los pastores de esa iglesia, es porque tales hombres no son idóneos aún para enseñar. Posiblemente en un futuro, pero aún no son idóneos para enseñar. Como decía el hermano Wilmer antes, yo observo todo o escucho todo y guardo para mi corazón para predicar. Como decía Wilmer, en la iglesia que él visitó, lamentablemente no se predicó a Cristo. No estuvo Cristo en el sermón. Si no hay una buena enseñanza, eso dice mucho acerca de los predicadores. O tal vez ese hombre no ha sido llamado nunca a esta tarea. Esa debe de ser el enfoque central de cada uno de ustedes y de cada una de las personas que han nacido de nuevo.
Voy a buscar una iglesia, sí, ¿cómo la busco? De hecho, hay un sermón de un predicador que se llama Una iglesia a la carta. No voy a decir el nombre, pero se llama Una iglesia a la carta. Y la idea de él en el sermón es que la gente anda buscando una iglesia como quiera. O sea, quiero una iglesia con esto y con esto, pero que no tenga esto. O sea, como si fuera un buffet. No, lo que debemos de enfocarnos, usted y yo, de buscar una iglesia, es que los que están ahí enseñando sean verdaderamente expositores, predicadores de las Escrituras. Ahora, hermanos, existe una gran necesidad de escuchar las Escrituras bien trazadas. Y como hablábamos con los hermanos que nos hospedaron allá en República Dominicana, ellos nos decían, nosotros estamos tan acostumbrados de ir todos los días a la iglesia IBCJ, de escuchar a grandes predicadores, que para nosotros es algo normal. Y nosotros aquí no nos damos cuenta de la verdadera necesidad que hay en otras partes de predicadores como las que nosotros tenemos. Y no nos damos cuenta de la bendición que tenemos. Porque nosotros les contábamos, allá, aquí en Costa Rica, los predicadores que ustedes tienen, la mayoría de gente que ha conocido la verdad, se deseara poder estar en una iglesia donde esté un hombre como Sugel cada domingo exponiendo las Escrituras. Pero él nos decía, para nosotros es tan normal que ya no lo vemos así, ya no lo vemos así como, vamos a ir a la iglesia nada más. Bueno, hay una gran necesidad de escuchar las Escrituras bien trazadas, pero Dios sigue endosando hombres con ese don de enseñanza. Dios lo sigue haciendo el día de hoy. Y hemos visto en esta iglesia cómo, por ejemplo, Dios ha venido levantando hombres para la enseñanza. Y damos gloria al Señor por eso. Ahora, hermanos, ya que vimos el versículo 13 y que lo aplicamos, ¿verdad? Que Jesús llegó al mar otra vez y toda la gente venía a Él y Él les enseñaba. Era obvio que ahí, donde había un gran comercio en el mar, que dice el versículo 13, hubiera alguien que estuviera cobrando los tributos para Roma. Por eso dice en el versículo 14, de que cuando Jesús pasó, vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Porque ahí, en el mar, cerca del mar, en la costa, como era un negocio de pescadores, a los pescadores también se les cobraba un tributo, dependiendo de la cantidad que pescaran. Ahí estaba Leví. Veamos entonces, un traidor es llamado a ser discípulo. Versículos 13 y 14, vemos la idea de que ahí junto al mar estaba Leví cobrando los tributos para Roma. Ahora, se nos dice en este texto, en el verso 14, por ejemplo, que él estaba al banco de los tributos y que Jesús le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Ahora, pero ¿quién era este hombre? ¿Quién era Leví? Era un recaudador de impuestos. Eso dice el texto. Él estaba en el banco de los tributos públicos. Era un recaudador de impuestos. Ahora, pregúntese lo siguiente. ¿Por qué el Espíritu Santo da el detalle de en qué trabajaba Leví? ¿No era más fácil decir, y había un hombre que se llamaba Leví, hijo de tal, y lo llamó? Pero el Espíritu Santo quiere marcar la idea de que este hombre era un recaudador de impuestos. ¿Por qué? Porque tenía un gran impacto para los judíos que él fuera un recaudador de impuestos. Es más, a los recaudadores de impuestos como Leví, nada más escuchen este dato histórico, a ellos Roma les permitía quedarse con lo que cobrara de más. Por ejemplo, había un tributo estándar. Por ejemplo, se le cobraba a un pescador $100 por día, un ejemplo. Pero si el recaudador de impuestos quería cobrarle $115, esos $15, Roma le permitía quedarse con lo que cobrara de más, ¿verdad? Por eso los judíos odiaban a los cobradores de impuestos. Los judíos los odiaban. O sea, cuando no conocemos esto que está detrás de lo que está diciendo el texto,
No vemos el sentido por qué el Espíritu Santo se saca el tiempo para decirle a Marcos, escribe de que Leví era un recaudador de impuestos. ¿Por qué? Porque los judíos odiaban a estas personas. Eran tenidos por traidores. Pues se habían hecho trabajadores de Roma y les cobraban los tributos a los mismos judíos. Eso es como que si yo sea judío, yo me hago un trabajador de Roma y le cobro a los de mi propia clase. Un traidor. Y por eso los odiaban. Se les conocía como los publicanos. Así se les conocía a esta gente. Son los publicanos. De ahí que en Mateo 18, cuando se habla de la disciplina y se habla de que un hombre o una mujer no se arrepiente, sea tenido como un publicano, como un traidor. Así que la idea de que este hombre diga el texto de que él estaba sentado en el banco de los tributos públicos ya nos deja ver de que este hombre a simple vista para los demás judíos no era bien visto. Era tal vez inimaginable para uno como Pedro escuchar de que Jesús se acerca a este hombre y le dice, yo quiero que tú me sigas y que sea mi discípulo. ¿Cómo? ¿A un traidor? A alguien que posiblemente todos nosotros odiamos porque Pedro era un pescador. Y posiblemente tuvieron muchos encontronazos, tal vez Mateo cobrándole impuestos más allá y Pedro viendo a ver cómo pagaba. Ese era Mateo, ese era Leví. Sin embargo, este hombre recibe un llamado soberano de Dios. Porque el texto dice que Jesús le dijo simplemente, sígueme. Fue un llamado soberano. Este hombre, Mateo o Leví, como usted quiera verlo, en el versículo 12, abandonó todo para seguir, en el capítulo 14, para seguir a Jesús. Lo abandonó todo. Todo, de una. Le bastó escuchar una sola vez a Jesús diciéndole, sígueme, para abandonar todo. Todo. Los otros 4 discípulos que la historia nos ha contado en el capítulo 1 y capítulo 2, los otros 4 discípulos que Jesús ya ha llamado, ellos tenían todavía la oportunidad de que si querían volver atrás, volvían a sus viejos oficios. Pedro podía volver a pescar y lo hizo al final. Ellos podían volver a eso. Pero Mateo no podía. Porque fue una decisión o todo o nada. Si Mateo abandonaba ese trabajo que él tenía, ya Roma ya no lo iba a contratar más. Ya no iba a ser de confianza para Roma. Y los judíos no lo iban a aceptar porque por mucho tiempo los traicionó. Así que era dejarlo todo por nada. Este hombre, Mateo, recibió un llamado poco usual para muchos. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ha recibido un llamado de Dios así? ¿Alguna vez usted ha escuchado a un predicador decirte, Dios te está llamando a que te arrepientas y que sigas a Jesús? ¿Cuántas veces no hemos escuchado un llamado así nosotros? ¿Has escuchado un llamado de Jesús de que le sigas a Él? La pregunta es, ¿cómo has reaccionado? ¿Cómo hemos reaccionado nosotros ante ese llamado? ¿Realmente hemos reaccionado como Leví? Que dice el texto que levantándose lo siguió, no dudó, lo abandonó todo y siguió a Jesús. ¿Cómo ha reaccionado? Y como decía un comentarista, qué bueno sería que nosotros siguiéramos el ejemplo de Leví o de Mateo. Sin embargo, yo sé que la realidad muchas veces no es así. Como estudiábamos antes, el texto que dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Yo estoy seguro que en todas las iglesias cristianas bíblicas, cada domingo, se hace un llamado otra vez a las personas a que se arrepientan y vengan a Cristo. Y es un llamado general. Lo que estamos rogando es para que Dios haga un llamado personal y eficaz en el corazón de los pecadores, como lo hizo en este caso con Leví. ¿Cuántas veces le costó y le bastó a Leví escuchar el llamado de Jesús? Una sola.
Una sola. Ahora, no solamente Jesús se encuentra con Leví, lo llama soberanamente, y como alguien decía, si no entendemos esa parte del poder de Dios y quién era el que lo estaba llamando, posiblemente no entendamos el trasfondo que realmente dice el versículo 14 cuando dice, sígueme. O sea, dice la Biblia, dice Colosenses, por ejemplo, que fue por medio de Jesús que todas las cosas existieron. Fue Jesús el que las hizo. Todas las cosas. O sea, ya en Génesis 1, cuando Dios dijo, sea la luz, era Jesús el que estaba ahí haciendo eso. O sea, era Dios mismo. Y sabemos que Dios hizo todo lo que existe con su palabra. Y ahora está ese mismo Dios, el Dios de la creación, que le bastó decirle simplemente al mar, tú no pasas de aquí, para que el mar se mantenga ahí. Que ahora simplemente ese mismo Dios que en el Antiguo Testamento le dijo al mar, ábrete, y se abrió en dos. Ahora está ese mismo Dios parado ahí y le dice a un pecador con la misma autoridad que le dijo al mar, le dijo a Leví, sígueme. Sígueme. Ahora, hermanos, si yo preguntara, ¿qué doctrina destroza el versículo 14 el día de hoy? El libre albedrío. Usted no ve a Jesús aquí peleando con Leví para decirle, por favor, ven, sígueme, vea, te lo ruego, te lo suplico, ¿me dejas entrar en tu corazón? No, yo no veo eso en el texto. Yo veo a un Jesús 100% Dios, soberano, diciéndole simplemente a un pecador, sígueme, punto. Y en ese mismo momento le convirtió su corazón. Y eso es lo que ha pasado con cada cristiano. Si usted es un cristiano, una cristiana, eso fue lo que pasó con usted, conmigo en ese momento. Hubo un llamado de Dios diciéndonos, sígueme. Y desde ese momento nunca hemos sido los mismos. Nunca. Nunca hemos sido los mismos. Hubo un llamado realmente de Dios. Hermanos, Jesús no anda como un mendigo diciéndole a los pecadores, me deja entrar, por favor, yo quiero salvarte, pero si tú no te dejas, yo no puedo hacer nada. No, Jesús no anda como un mendigo. Él es Dios. Y al que Él quiere salvar, simplemente lo salva y punto. Como dice Daniel 4:35, y no hay quien detenga su mano ni quien le diga, ¿qué estás haciendo? No hay nadie. Ese es el Dios de las Escrituras. Ese es el Jesús que nos muestra Marcos en este texto. Un Dios soberano. Ese Jesús, si le hubiese pedido permiso a Leví y le hubiese dicho, Leví, ¿me quieres seguir? ¿Quieres abandonar tu vida y seguirme? Yo estoy seguro que Leví le hubiera dicho que no. Porque eso es lo que la Escritura enseña. Y si Jesús nos hubiese preguntado a nosotros, ¿ustedes quieren abandonar su vida de pecado? ¿Quieren morir a su naturaleza pecaminosa y seguirme a mí y nacer de nuevo? Le hubiésemos dicho que no. Hoy no estuviéramos aquí. Fue porque Él es Dios. Y simplemente dijo, te voy a salvar, y nos salvó. Sin pedirnos permiso. Por eso es que estamos aquí. Como dijo un predicador, Jesús no es un mendigo que toca la puerta. Él no llega así. Él llega como esos equipos especiales del ejército. Simplemente entran donde tienen que entrar y hacen lo que tienen que hacer y ya está. Así es nuestro Señor. Ahora, no solamente llama a Leví soberanamente, y obviamente vemos en el texto que hubo un cambio realmente en él, tan grande que se levantó inmediatamente y le siguió, sino que también nos muestra el Espíritu Santo en nuestro texto que Jesús era su costumbre de relacionarse con los despreciados como Leví. Jesús no tenía ningún problema con relacionarse con los despreciados. Vean el versículo 15. Dice, aconteció que
estando Jesús a la mesa en casa de él, no solamente lo llama, sino que se va a comer, a almorzar con Leví a su casa. Dice, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Saben que literalmente cuando dice en el verso 15 que Jesús estaba a la mesa con él, con Leví, el publicano, literalmente lo que dice es que Jesús estaba así, estaba recostado en la mesa juntamente con Leví, que era una costumbre judía, estaban recostados a la mesa. Y luego dice el mismo texto que no solamente Jesús estaba recostado a la mesa con él, sino que muchos publicanos y pecadores también estaban otra vez recostados a la mesa con Jesús y con sus discípulos comiendo. Así que no era simplemente como que llega Jesús y Jesús se sienta aquí y todo el mundo aparte porque no pueden tocar al ungido, no se pueden sentar a la parte del ungido. No, estaban recostados a la mesa todos, como si fueran grandes amigos, como si fueran personas del mismo tipo en ese sentido. No había ninguna diferencia. Eso es lo que Marcos nos quiere recalcar ahora en el versículo 15. Jesús realmente se relacionaba con hombres así, pecadores, despreciados. Él no tenía ningún problema. Él no estaba sentado a un extremo de la mesa y los otros allá. No, él estaba relacionado con ellos. Y dice el versículo 15 que habían publicanos. Y tengo algo que me encontré acerca de los publicanos que dice, habían dos categorías de los recolectores de impuestos. Número 1, los Gabai, quienes recolectaban impuestos generales sobre la tierra y propiedades y sobre ingresos referidos como impuestos de contribución o registro. Y 2, los moques, quienes recolectaban una amplia variedad de impuestos similares a nuestros impuestos, a las importaciones, licencias de negocios y peajes en aquel momento. O sea, ellos eran como los del nuestro día, el día de hoy. Por todo hay que pagar impuestos, ¿verdad? Se monta a hacer la 27 y para ir a Guanacaste le sale más caro pagar los peajes que echar gasolina. Pero en ese momento era así. Estaban los publicanos, que obviamente por todo esto los judíos los despreciaban y los odiaban, porque eran aquellos de su misma clase que se habían vuelto traidores y ahora estaban cobrándoles a ellos más bien, para darle la plata a Roma, que era supuestamente su enemigo. Pero también dice el versículo 15 y lo enfatiza, dicen que habían pecadores, muchos pecadores. Y este término pecadores es un término que los judíos usaban para describir a las personas que no guardaban respeto alguno por la ley de Moisés. Así eran vistos esos hombres. O sea, para un judío, ver a un publicano, a una persona que no tenía ningún respeto para la ley de Moisés, o sea, que vivía como bien le daba en gana, ellos le ponían el título pecador. ¿Verdad? No guardaban las tradiciones rabínicas y por lo tanto las personas eran consideradas como las más viles y despreciables de todas. Esos eran los que estaban comiendo con Jesús. Los más viles y despreciados por todos. Aquellos que no guardaban la palabra de Dios. Y ahora vemos a Jesús, dice Marcos, sentado a la mesa con ellos. ¿Cuántas veces, no sé usted, pero cuántas veces a los cristianos se nos pasa por la mente de que no podemos relacionarnos con la gente impía? No, si bien es cierto, no podemos hacer compañerismo con ellos y no podemos ir a los mismos lugares que ellos van, pero eso no quiere decir que no debamos de tener una comunión sana con ellos en ese sentido. ¿No podríamos tener con nuestros vecinos que no conocen a Cristo un almuerzo? Y aprovechar para, como hacía Jesús en el versículo 13, enseñarles y hablarles del Evangelio. Bueno, eso es lo que hacía Jesús. Jesús no era una élite.
que no se juntaba con la chusma, como dice por ahí. No, él estaba más bien con los pecadores. Él andaba ahí con los pecadores. Él no los despreciaba. Todos estos estaban junto a Jesús, o más bien Jesús junto a ellos en la mesa, comiendo y disfrutando. Ahí estaban. Porque como les digo, en el griego lo que Marcos quiere dar a entender es que ellos estaban recostados o recostados a la mesa. Una tradición de que cuando hay alguien invitado, ellos hacen eso, como para recibirlo. Eso es lo que se estaba dando ahí en ese momento. Estaban junto a Jesús. Ahora, por un lado, veamos el versículo 15 y vea lo que Marcos nos dice. Dice que aconteció que estaba Jesús a la mesa con Leví, era lógico, y lo había llamado, pero luego dice que muchos publicanos y pecadores estaban también ahí a la mesa. La pregunta es, ¿por qué estaban ahí? ¿Por qué llegaron ahí? ¿O por qué se les invitó? Por un lado, estaban celebrando, dicen muchos comentaristas, la despedida de Leví a su trabajo. Ya Leví había abandonado ese trabajo y era probable que Leví les había comunicado entonces a sus antiguos compañeros: me voy, no voy a trabajar más aquí. Y va a haber una cena en mi casa, vayan. Y posiblemente asistieron para celebrar o para despedir a Mateo de su trabajo. Pero por el otro lado, también es obvio creer que Mateo llevó a sus amigos pecadores y odiados también igual que él para que conocieran a Jesús. ¿Usted cree que ellos llegaron solos? No, obviamente si la casa era de Mateo es porque Mateo los invitó. No llegaron solos. Mateo no perdió la oportunidad. Mateo recibió un llamado de parte de Dios. Fue hecho nacido de nuevo e inmediatamente abandonó su puesto e inmediatamente lo primero que quiso hacer, dice el texto, y implícitamente, es que tomó a sus amigos, compañeros de trabajo, que él sabía que eran igual de pecadores que él, igual de sinvergüenzas que él, que posiblemente cobraban más para dejárselo, y que eran igualmente odiados, igual que él, para decirles: vengan a mi casa, voy a llevarles a Jesús. Ellos deben también de escuchar a aquel que yo conocí. Mateo no perdió el tiempo. ¿Alguna vez ha sentido usted eso? ¿Alguna vez en su vida usted ha sentido eso en su corazón de decir: yo quiero que mis hermanos, mis amigos conozcan lo que yo he conocido, sepan lo que yo sé y experimenten lo que yo he experimentado? El ser salvo. ¿Alguna vez ha sentido usted eso en su corazón? Ojalá que sí. Porque yo estoy seguro que un verdadero cristiano es lo primero que siente. Una vez que es salvo, ese hombre o esa mujer, lo primero que va a querer hacer es que las demás personas que él conoce o ella conoce experimenten lo mismo. Y por eso es que aquella persona que Dios salva empieza a predicarle, bien o mal, pero empieza a predicarle lo que empieza a conocer a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a su novia, a su esposo, a sus hijos, a sus vecinos. Eso es lo primero que hace un verdadero cristiano cuando es salvado. Y lo vemos en el texto. Mateo o Leví hace una fiesta, llega Jesús y los otros amigos pecadores y también recaudadores de impuestos llegan. Qué bueno sería que no solamente sigamos el ejemplo de Mateo, de escuchar una vez el llamado a salvación y acudir en arrepentimiento, sino que también sigamos el ejemplo de Mateo, de querer traer personas que se encuentren con Cristo. Ahora, en la práctica, si usted quiere que sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo se encuentren con Cristo, ¿cómo lo hacemos? Porque en aquel momento para Mateo fue un poco más fácil tal vez. Simplemente le dice a Jesús: yo quiero que vengas a mi casa y comas, o que Jesús le dijera, el texto aquí no lo está diciendo, pero Jesús llega a la casa y Mateo, sabiendo que Jesús viene para la casa, invita a sus amigos a la cena y entonces obviamente van a tener al maestro ahí
para que escuchen su evangelio. Pero en el caso de nosotros, que Jesús no está físicamente presente y visible ante nuestros ojos, la única forma de que nosotros podamos mostrarles a Cristo a esas personas es que nosotros les prediquemos. Es la única forma. Dice el versículo 15 que tales personas eran muchos de los seguidores de Jesús. O sea, muchos de estos que los judíos despreciaban, como los recaudadores de impuestos, y muchos de esos que los judíos decían, ellos no viven, ellos desprecian la palabra de Dios, viven como les da la gana. Ahora dice Marcos que muchos de ellos eran los que seguían a Jesús. ¿Saben qué se me vino a mí a la mente? Aquel texto de 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 y 28 que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado, como eran ellos, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. En lugar de estar aquellos hombres que se creían verdaderamente buenos, como los escribas y fariseos, estar siendo, o más bien ser seguidores de Jesús, más bien eran pecadores, como dice el texto, hombres que no querían nada con la ley de Moisés, y personas que eran odiados por los judíos. Eran esa clase de personas las que estaban siguiendo a Jesús, en lugar de aquellos eruditos de las Escrituras. Lo más vil, lo más menospreciado. Eso por un lado nos alienta. Por un lado nos alienta de saber que qué bueno que a pesar de lo que éramos, Dios nos llamó. Pero por el otro lado también nos debe de dar a nosotros un alto y dar humildad. Si estamos en Cristo, si conocemos el Evangelio, si hemos sido salvos, es porque no éramos lo mejor del mundo. No es porque yo era el más inteligente de todos mis amigos que ahora yo estoy en Cristo y ellos no. No. Pedro posiblemente no sabía ni leer ni escribir en aquel momento, y si sabía era muy poco. Jesús ha buscado personas como ellos, despreciados, y personas como nosotros, inmundos, pecadores y despreciados, para salvarnos. ¿O no se ha considerado usted así? Pregunto a la conciencia, ¿hay alguien que verdaderamente piense de que se merece ser salvo? Que piense que es bueno o buena y que por ende se va a ir al cielo. ¿Saben qué? Es algo que la Escritura dice, es algo que muchos predicadores lo han dicho, y es algo que se puede constar en la propia vida de cada cristiano. Cuando una persona no es cristiana, la persona piensa para sí mismo, yo no soy tan malo, y yo sé que soy hijo de Dios y que voy a ir al cielo. Me merezco el cielo porque no soy tan malo como aquel. Eso pensábamos la mayoría. Solo el verdadero cristiano se da cuenta, por el Espíritu Santo, como decía el hermano Wilmer, que nos convence de pecado. Solo el verdadero cristiano sabe que lo que se merece es el infierno. Solo el verdadero cristiano sabe que se merece la condenación y la ira de Dios. Solo un verdadero cristiano sabe que no se merece ir al cielo. Y sabe que si va a ir allá es únicamente por las obras y los méritos y la muerte de Cristo. De hecho, me llamó la atención que muchas veces nosotros pasamos por alto ese texto que dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y yo estaba meditando ahí cuando Wilmer estaba aquí predicando ese texto, y hablando de ese texto yo dije, la próxima vez que me inviten a predicar en una iglesia, yo voy a predicar de ese texto nada más.
Y voy a explicar qué significa que el Espíritu Santo me convence a mí de pecado. Me convence que soy un pecador, me convence que me merezco la ira de Dios. Pero luego no se queda ahí como dijo Wilmer, sino que también me convence de justicia. Me hace ver que soy un pecador y me convence de que yo no puedo salvarme a mí mismo, que no tengo opción para llegar a Dios por mis propias fuerzas. Me convence de justicia y me hace ver la justicia de Cristo. Pero no se queda ahí, sino que también nos convence de juicio. Me hace ver que soy un pecador, me muestra que yo no puedo salvarme a mí mismo y que más bien me merezco el castigo eterno. Esa es la obra del Espíritu Santo. Un verdadero cristiano se ve así. Jesús lo sabía. Y Jesús sabía que Leví y todos sus amigos posiblemente se veían a sí mismos como personas despreciadas porque los judíos se los hacían ver. Ellos no tenían ningún problema. Y Jesús no tenía ningún problema con llegar con personas así. Pero si usted ve el trato con Jesús en cuanto a estos pecadores, se sentaba a la mesa con ellos y les enseñaba, les predicaba. Pero ¿cuál era el trato de Jesús con los fariseos y los escribas? Era muy diferente. Porque ellos no se sentían así. Ellos no se sentían pecadores. Y eso entonces me lleva a mi segundo encabezado. Pecadores que no se sienten pecadores. Versículo 16. Dice el verso 16, y aquí está la mayoría del mundo entero, en el versículo 16. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Hermanos, estos hombres eran pecadores, porque lo eran, pero no se veían pecadores. En otras palabras, si usted ve el versículo 16 en su primera parte, ellos se veían como una supuesta élite de personas. Somos diferentes a ellos, somos de otra clase. Porque dice que los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, o sea, cuando ellos ven esa escena de ver a Jesús comiendo con ese tipo de gente, nosotros somos muy diferentes a ellos. ¿Cómo se le ocurre a Jesús sentarse con ellos? Una supuesta élite, otra clase de personas. Y saben que ese mismo pecado muchas veces lo cometemos nosotros, de vernos por encima de muchas otras personas. Vamos por la calle y tal vez vemos a alguien hundido en las drogas y nos vemos mejor que ellos. ¿No le ha pasado a usted? No, estamos en la misma condición. Si bien es cierto, en muchos aspectos estamos mejor que ellos, en el sentido de que, bueno, tal vez tenemos un hogar, tal vez tenemos una familia, tal vez tenemos un poco de comida en casa, en ese sentido sí, pero estamos en la misma condición. Somos dos seres humanos que a los dos han pecado delante de Dios y que los dos se merecen el castigo eterno. Pero a usted no le ha pasado, a mí sí, que pasamos a la par de una persona así y nos vemos así como creyéndonos mejores que ellos. Bueno, eso pasaba con los escribas y los fariseos. Así que siéntate contento, de vez en cuando eres un fariseo y un escriba. Y arrepiéntete. Hermanos, nosotros no podemos creer que no somos pecadores, porque ellos se creían a sí mismos que no eran pecadores, porque cuando vemos en el versículo 16 que ellos dicen, ¿cómo es posible que Jesús coma con los pecadores? Y la pregunta es, ¿y ellos qué eran? ¿Y qué eran los escribas? ¿Y qué eran los fariseos? ¿No eran pecadores también? Es más, yo no veo a Jesús decirle a un publicano lo que le dijo en Mateo 23 a los escribas y a los fariseos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque por fuera son muy lindos como los sepulcros, blancos por fuera, pero están podridos por dentro. Ay de usted, hay un montón de ayes ahí en contra de los fariseos. Pero ellos no se sentían pecadores.
Ahora están ellos aquí diciendo, nosotros somos mejores, somos más santos. ¿Cómo es posible que Jesús se siente con los pecadores a hablar y a comer? Hermanos, ¿y ellos qué eran? Por eso les decía, cuando usted pase a la par de una persona de la calle, una prostituta, lo que sea, un ladrón, un asesino, ve a la gente en la cárcel, pregúntese, ¿y él y yo qué tenemos en común? Somos igual de pecadores. Ha sido únicamente la gracia de Dios, que no tiene nada que ver con nosotros, que nosotros no estemos en esa condición. Y no tiene nada que ver con nosotros. Ha sido la gracia de Dios. No podemos pensar de que no somos pecadores como ellos. Hermanos, y existía la idea de que los pecadores no debían o no podían tener acceso a Dios. Yo lo veo en en el versículo 16, en la parte B, cuando dicen que cuando los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Él come y bebe con los publicanos y pecadores. O sea, él siendo un maestro de la ley, él que dice que es el Mesías, ahora se reúne con los pecadores. O sea, se tenía la idea que como que si los pecadores no pudieran tener acceso a la salvación, que no tuvieran acceso al Evangelio. Y vean algo importante en el verso 16, hermanos. ¿A quién se dirigieron los escribas y los fariseos? Cuando ellos ven esa escena y ellos se escandalizan porque ven a Jesús sentado con un montón de pecadores y con un montón de publicanos, que eran obviamente para ellos traidores, ¿a quién se acercan ellos para hablar? A sus discípulos. ¿Por qué no se acercaron a Jesús y le dijeron las cosas a Jesús? Leí algunos comentarios y ellos están de acuerdo en decir que cuando los escribas y fariseos se acercaron a sus discípulos, lo que estaban buscando era minar la autoridad y la reputación de Jesús como maestro y como Mesías. Eso es lo que ellos querían hacer, querían minar la reputación de Jesús. Es como decirle a los discípulos de Jesús, ¿qué es eso que está haciendo Jesús? ¿Cómo se le ocurre? Como metiendo el escarbón. Como poniendo en contra a los discípulos, en contra de Jesús. Eso era lo que ellos estaban buscando. Pero ¿saben qué? A pesar de que los escribas y fariseos quisieron manipular a los discípulos de Jesús para ponerlos en contra de Jesús y ponerlos a dudar de que verdaderamente Jesús fuera el Mesías y que estuviera haciendo algo correcto, y que más bien meterles en la cabeza a los discípulos de que Jesús estaba pecando y haciendo mal por sentarse a comer con los publicanos y los pecadores, más bien de ahí sale entonces la enseñanza de nuestro texto, que solo los pecadores pueden ser salvos. Verso 17. Al oír esto, cuando Jesús escuchó que los fariseos y los escribas estaban conversando con sus discípulos y que les estaban, por decirlo así, queriendo meter el puñal en contra de él, dice el texto que al oír esto Jesús, él, lo que dijo en el 17, en la parte A, lo que les estaba tratando de decir es que para ser salvos se necesita tener necesidad. Porque él dice, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Se necesita tener necesidad para ser salvo. ¿Saben por qué la gente que todavía no ha sido salvada soberanamente por Dios, por qué no han venido a Cristo voluntariamente? Porque no se ven necesitados de Dios. Ellos creen que están bien. Ellos creen que están bien. Ellos no creen que están yendo camino al infierno y que necesitan ser salvados. Ellos se creen salvos. Ellos creen que están bien. Lo digo por experiencia. Cuando yo no era cristiano, yo pensaba que de alguna manera, cada vez que yo veía el cielo,
Dios me veía de arriba a abajo y me hacía así, con mi estilo de vida. Yo lo creía, o sea, así era mi ignorancia de Dios y de realmente cuál era mi condición. Es más, yo les he contado a ustedes, no les voy a contar con lujos y detalles, pero yo les he contado a ustedes muchas veces, y algunos con más detalle, que una vez que yo fui a ver a mi novia, a lo que se llama marcar, y después de salir de ahí, yo me acuerdo que en mi ignorancia yo vi al cielo en la noche y yo dije, gracias Señor, y venía de pecar. Yo no veía ninguna necesidad de arrepentirme, yo no veía ninguna necesidad de cambiar mi vida. Para mí mi vida estaba bien, para mí mi vida estaba perfecta. Era joven, era bonito, no tenía plata, pero no se puede tener todo en la vida. Y yo, por aquí no me pasaba la idea de que yo tenía que cambiar mi vida. Para mí yo estaba bien, por eso yo no tenía necesidad. Pero como dice Jesús, los que están sanos no necesitan médico, son los enfermos. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, hacernos a nosotros ver la necesidad de que verdaderamente estamos enfermos, que verdaderamente somos necesitados. De ahí que cuando Jesús habla, por ejemplo, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, Él empieza a decir, bienaventurados los pobres de espíritu. Y muchas veces no entendemos ni qué significa ser pobre de espíritu. Significa eso. Significa ser una persona necesitada espiritualmente. Alguien que diga, estoy en bancarrota, voy camino al infierno, espiritualmente no valgo nada, necesito que me salven. Bienaventurados ellos, dice Jesús. Bienaventurados los que lloran, dijo Jesús. Bienaventurados los que lloran. Pregunto, ¿quiere decir que si alguien es muy llorón cuando ve una película es bienaventurado? No, lo que está diciendo es, bienaventurado aquel hombre o aquella mujer que llora por su pecado, que se ve pecador a sí mismo. ¿Se ve usted así? ¿Se ve usted realmente necesitado de la gracia de Dios? Yo sí. Hermanos, todos los seres humanos, todos somos necesitados. Y todos necesitamos verdaderamente un médico espiritual, el cual es Jesús. Todos. Pero los fariseos, que es los que están aquí en este problema, los fariseos y los escribas no se veían así. Ellos no se veían como necesitados, ellos se veían más bien como los doctores. Ellos no se veían necesitados. Y por eso Jesús les da un sarcasmo en el verso 17 también cuando dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Ustedes se creen justos? Perfecto, yo no vengo a llamar gente como usted. ¿Ustedes se creen buenos? Yo no vengo a llamar gente como ustedes. Yo vengo a llamar gente como estos, gente pecadora. Ahora, relacionen que Él termina diciendo en el verso 17 que Él viene a llamar a los pecadores. Y más atrás en el versículo 15 se nos dice que había muchos pecadores sentados a la mesa. Y que cuando pasamos por ahí, yo les expliqué que los judíos le ponían el título de pecadores a las personas que despreciaban la ley de Dios, que vivían como les daba la gana, que vivían apartados de Dios. Esos, los judíos, les ponían un título de pecador. Ahora Jesús dice, es a esos por los que yo he venido. No por ustedes que se creen buenos. Pregunto, ¿no éramos así nosotros? ¿No éramos personas que despreciábamos la palabra de Dios? ¿No éramos personas que antes de que Cristo nos salvara ni siquiera tomábamos en cuenta su palabra? ¿No nos importaba ni qué decía? ¿No nos importaba ni cómo vivíamos? Todo lo que queríamos era hacer lo que queríamos. No nos importaba si Dios decía que era malo o era bueno. Eso no nos importaba. Eso nos hizo calificar para que Dios viniera por nosotros.
Y así está el mundo entero. Lo que tenemos que hacer es ir y con el amor de Dios y con las Escrituras mostrarles y hacerles ver que ellos son necesitados y pecadores, y que por ende Dios puede salvarles si se ven así. Pero a una persona que se ve bueno a sí mismo, como los fariseos y los escribas, ellos no se ven pecadores. ¿Se imagina cuál sería su reacción de que Jesús le diga así cara a cara y te vuelva a ver a los ojos y te diga: ¿tú qué te crees bueno? Yo no he venido por ti, yo vengo por los pecadores. ¿Y sabes que esa era la actitud que nosotros teníamos antes? Bendito el Señor, que envió a su Espíritu precisamente a convencernos de eso, a quitarnos la idea de que éramos buenos y mostrarnos realmente quiénes éramos. Hermanos, permítanme dar algunas conclusiones generales de todo esto. Si tú nunca has tenido un llamado como el que tuvo Leví, yo quiero que usted tenga otra vez muy presente que por medio de este texto bíblico, el Señor Jesús otra vez hace un llamado a tu vida. Sígueme. Sígueme. Niños, Dios les está llamando a seguirte. Pero tú eres responsable de la decisión que vas a tomar. Y la decisión que tomes de seguir a Jesús o de rechazarlo va a tener consecuencias de que te vayas al infierno o que seas salvo. ¿Qué vas a hacer? Dios quiera que trabaje con los corazones de los niños y que trabaje con las personas que tal vez estén entre nosotros y no hayan sido salvos. Pero hoy Dios ha llamado una vez más diciendo: sígueme. ¿Cómo vas a reaccionar? Cuando salgas por esa puerta, debes de llevar una respuesta en tu mente. Cuando salgas por esa puerta, tienes que llevar una respuesta en tu corazón para Jesús. ¿Sí o no? ¿Qué vas a hacer? Y debes de saber de antemano las consecuencias, que sabes muy bien, de las decisiones que vas a tomar. Hermanos, busquemos y oremos para que Dios levante más maestros de las Escrituras, como nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que todos los seres humanos tienen la misma necesidad de Jesús. Todos tienen la misma necesidad, todos necesitan a Jesús, incluso los millonarios. Muchas veces, yo no sé usted, pero muchas veces vemos a alguien que se baja de un gran auto, con saco y corbata o bien vestido, y que por supuesto sabemos que tiene dinero, y muchas veces como que nos da pena acercarnos a hablar del Evangelio. Ellos también necesitan el Evangelio. Todos. Demos gracias a Dios por Jesús. Y demos gracias a Jesús de que Él no desprecia a personas como nosotros, pecadores. Y quiero hacer una última pregunta a la conciencia para orar. ¿Tienes necesidad de Dios? ¿O piensas que estás bien? Que el Señor te ayude a meditar en esas preguntas y a contestar debidamente. Padre, te damos gracias por tu palabra. Permítenos meditar en ella, Señor. Examinarnos a nosotros mismos y tomar decisiones, Señor. Usa tu palabra y tu espíritu para hacer una obra en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde.